la señora Ayuso, repartiendo medallas al eje Milei, Trump, Netanyahu, es decir, lo mejor de cada casa. En la otra, el señor Tellado, todo él diplomacia pura, reduciendo la complejidad del mundo a consignas y chistes sin gracia, como si la geopolítica fuera un concurso de chascarrillos de la barra del bar y no un ejercicio de responsabilidad. Y en la tercera pista, la señora Muñoz, la portavoz del Partido Popular, que ha sido más crítica con los tapones de la botella del agua que con el genocidio en Gaza. Esto es una inversión de valores y de principios absolutamente inaceptable. Este es el nivel. Este es el nivel. Sí, no me mire así, señor Feijóo, porque es que luego está usted. No me mire así, señor Feijóo, porque luego está usted. Que va a Bruselas, se sienta en la cumbre del Partido Popular Europeo y propone introducir una cláusula de defensa mutua que ya existe en el artículo 47.2 de los tratados de la Unión desde hace mucho tiempo. Una vez más, proponiendo como si fuera la gran ocurrencia mundial algo que ya existe y que ya está en marcha. Pero es que en este caso es más preocupante. En este caso es más preocupante, porque esto no es ni un lapsus ni una anécdota, es algo mucho más profundo. Porque sí, por un lado está esa falta de comprensión de los mecanismos que tiene la Unión Europea, pero es que cuando va más allá y dice que los derechos humanos están por delante del derecho internacional, estamos hablando de un verdadero problema. De un verdadero problema, porque esta no es una cuestión de decir cuál está por encima del otro, señor Feijóo. Entérese bien, los derechos humanos no existen sin derecho internacional, porque en el derecho internacional están contenidas las normas que definen y garantizan la convivencia democrática en el mundo. Están los tratados que regulan las relaciones pacíficas entre países y, sobre todo, en el derecho internacional se marcan los límites del poder, que es lo que nos protege de dictadores y de dictaduras, de tiranías y de tiranos. Y por eso el derecho internacional no les gusta a esos personajes que pretenden dominarlo todo e imponer la ley del más fuerte. Y cuando no hay leyes, ni normas, ni garantías, ni límites, no hay derechos humanos porque no hay derechos. Si pasan a depender de la voluntad del más fuerte, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios para unos pocos elegidos. Entiéndalo bien, señor Feijóo, porque cuando uno no entiende cómo funcionan las reglas, acaba justificando que no haya reglas. Y eso es una absoluta temeridad. Pero si el Partido Popular está en la confusión, Vox está directamente en lo peor, en la indecencia política. Porque aquí no hay matices. Claro, si uno se retrata feliz con Netanyahu en medio del genocidio que está cometiendo en Gaza y se ríe y se enorgullece y además quiere traernos aquí sus políticas, entonces el problema ya no es de discursos, es de valores. Y el fin de semana, el señor Abascal, que no está aquí, ya ha cumplido con sus 15 minutos de trabajo del mes y se ha ido, el señor Abascal hizo campaña con Orbán, el que pasa información a Moscú, junto al grupo de Patriots. Fotos, risas, aplausos, es decir, del brazo del gobierno que es el intermediario de Putin, del gobierno que revienta los acuerdos europeos, del que bloquea las sanciones a los invasores de Ucrania, de los que son el caballo de Troya de la Unión Europea que quieren destruirla desde dentro. Ustedes no miran a Europa, ustedes miran a Orbán, y Orbán mira a Putin, y esa es su cadena. Pero lo peor es que hay un Partido Popular pactando con ellos, gobernando con ellos, blanqueando ese modelo. Señorías del PP, si algún día gobiernan dentro de muchos años, su ministro de Asuntos Exteriores no será la voz de España, será un mensajero, un correvidile, un eslabón más de esta cadena. Y claro, y viene el señor Feijóo esta mañana y dice que España no pinta nada en la escena internacional. Oye, pero qué mal es la envidia, ¿no? Todos nos acordamos de la foto de Rajoy ahí en la esquina, solo, en la esquina del Consejo Europeo. Sí, esa es la envidia, qué mala es, ¿eh? y cómo en este último Consejo España no se limitó a estar, España orientó. España no acudió a confirmar las posiciones de otros. España decidió. Sí, miren, se dice que la primera vela es la que alumbra. Bueno, pues esa vela ha sido España.
España defendió una posición exigente, la del derecho internacional, la de la contención y la desescalada, la de la diplomacia como instrumento de poder y de resolución de conflictos. Y ocurrió algo significativo que ustedes ni en sueños podrían alcanzar, que lo que empezó como una posición firme de España acabó convirtiéndose en la posición común europea. Y no por imposición, sino por convicción. Y esto es lo que ustedes no pueden soportar. Pero si quieren buscamos más diferencias, ¿eh? Pedro Sánchez es sinónimo en Europa de fondos europeos, de excepción ibérica, de compras mancomunadas, de flexibilidad en las reglas fiscales en tiempos de crisis, de defensa de valores y principios, de defensa del derecho internacional y de una política de migración avanzada, humanista y razonable. Y es reconocido así en toda Europa. Claro, la diferencia es que Feijóo es conocido en Europa por ir a Bruselas a hablar mal de su país, enorme patriotismo, y por votar allí una cosa y aquí la contraria. Gran coherencia. Por lo tanto, mire, lecciones en esto ninguna. Y acabo. Decía Olof Palme, sí, si quieren sigo, si quieren sigo, si les gusta tanto, seguimos. Verán, decía Olof Palme que la paz no es solo la ausencia de guerra, que es la presencia de justicia, de derecho y de dignidad. Y precisamente hoy es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es si las reglas siguen importando o si decidimos que pueden romperse dependiendo de quién dispare. Y les aseguro que los socialistas no vamos a confundir ruido con firmeza ni levantar la voz con tener razón. Esto va de sostener el derecho internacional incluso cuando es incómodo. Y España ha elegido ese camino. Otros han elegido otra cosa. Y le diré algo, señor Feijóo. La política exterior no se improvisa, se construye con coherencia. Porque cuando se abandona el derecho internacional, no se gana libertad. Se pierde la única defensa que tienen los que no pueden imponerse. Y los errores en este terreno siempre se pagan caro. Por eso acabo por donde empecé. ¡Qué orgullo pertenecer al Grupo Socialista! ¡Qué orgullo ser el grupo del presidente del Gobierno que está consiguiendo que hoy España sea la referencia y el faro que alumbra el camino de todos los que queremos recorrer la paz, la libertad y la justicia en el mundo! Presidente, lo recordaba usted. En España, hace 23 años, otro presidente, con todo el país en contra, nos metió en una guerra ilegal e ilegítima en Irak y tardó 10 meses en comparecer en esta Cámara. Usted, que por el contrario da voz a lo que piensa la inmensa mayoría de este país, no ha tardado ni una semana desde que fue el Consejo Europeo en el que se trató la guerra de Irak para comparecer aquí. Y lo digo para todos aquellos de esta bancada que dicen que usted desprecia esta Cámara. No hay más que comparar. Aznar, Pedro Sánchez, PP, PSOE, los pies encima de la mesa, los valores por encima de cualquier conveniencia. Una enorme diferencia. Así que, gracias, presidente, por esta nueva comparecencia en la que ha demostrado claridad de ideas, compromiso con los valores democráticos, valentía en su defensa y una enorme capacidad de liderazgo. Su no a la guerra retumba hoy en las conciencias de todo el mundo. Y, por cierto, gracias por su gran discurso de esta mañana, que ha hecho que el Grupo Socialista sea hoy el grupo más orgulloso del mundo. El más orgulloso, porque su posición es un orgullo de país. Sí, pero es que fíjense, ustedes que cacarean todo el rato, es que enfrente ha tenido al señor Feijóo. Al señor Feijóo superándose a sí mismo, que no sabe salir del raca-raca. El raca-raca de siempre. Ha sido incapaz de dedicar un solo minuto a la política exterior. Y luego dice que quiere gobernar. Pero si no sabe de qué hablar cuando hablamos de algo que está convulsionando al mundo entero.
convulsiona el mundo, un conflicto que convulsiona al mundo entero y no sabe qué decir. Eso sí, sube aquí y nos dice, la posición del PP está clara. No a la guerra. Y siempre tiene que añadir una coletilla. No a la guerra y no al gobierno. Cuando lo único claro es que su no es a los ciudadanos y a las ciudadanas españoles. Su único no. Porque cada vez, por fastidiar al gobierno, que es su única obsesión, están y votan en contra de todo lo que ayuda a la gente. De todo. Y hoy han vuelto a contarnos excusas para no votar mañana el decreto que ayuda a la ciudadanía frente a los efectos de esta guerra. Es su único no, porque su no a la guerra es más de cartón piedra que su política exterior. Dice no a la guerra, pero le parece bien que se bombardee Irán, le parece bien que se destroce el Líbano, le parece bien que siga el genocidio en Gaza. Ese es un no a la guerra de pacotilla. No, el nuestro es alto y claro. No a la guerra, sí a la paz, sí al derecho internacional, sí a la diplomacia como mecanismo para resolver los conflictos. Alto y claro, sin coletillas. Sin coletillas. Y presidente, es que lo hemos vuelto a ver todos. No estabas solo, ni estabas solo como pregonaba el PP, porque estaba representando el sentir de la inmensa mayoría de este país, ni estás solo ahora que la gran mayoría de los países se han sumado a tu posición, ni vas a estar solo nunca, porque en esa defensa de esos valores vas a tener siempre el apoyo de toda la gente que sabe que las guerras no solucionan absolutamente nada. No estabas solo, eras el primero. La avanzadilla de la dignidad europea, la firmeza en la defensa de los valores que defienden el ser de nuestro continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene... Algunos se ríen porque no tienen ni idea de lo que es esto. No tienen ni idea de lo que es liderar, solo ser sumisos y vasallos. Pero no saben los que tener una posición propia. Mire, esto tiene una extraordinaria importancia porque hay momentos en los que la política exterior marca el carácter de los dirigentes y de los pueblos. Momentos en los que la política exterior deja de ser una cuestión más o menos técnica para ser conciencia. Y hoy la política exterior no nos habla de cosas que pasan muy lejos. Hoy la política exterior es un espejo. Un espejo que nos devuelve una pregunta seguramente incómoda. ¿De verdad somos coherentes? ¿Seguimos defendiendo lo mismo cuando el mundo se vuelve más duro y ya no es tan fácil hacerlo? ¿De verdad somos gente de valores y de principios o solo de conveniencias? Y el espejo nos examina a todos y les puedo asegurar que los socialistas y el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza nos presentamos con los deberes hechos en todas partes. En Ucrania, donde defendemos la soberanía frente a la agresión. En Gaza, donde sigue habiendo un genocidio con todas las letras que denunciamos, que no olvidamos y que la guerra amenaza con extender al Líbano. En Groenlandia, donde algunos vuelven a hablar de países como si fueran mercancías y nos examina ahora en Irán, donde se pretende justificar una guerra por la supuesta intuición de un personaje nefasto para la historia y no en el derecho internacional. Este es el examen, Y no admite respuestas selectivas, porque la coherencia no consiste en acertar en un conflicto y fallar en el siguiente. Consiste en sostener los principios siempre. Y yo diría que especialmente y sobre todo cuando resulta incómodo hacerlo. Y lo que está ocurriendo ahora en Irán no es un episodio más. Prácticamente los mismos que nos aseguraron que en Irak había armas de destrucción masiva, nos dijeron hace unas semanas que una intervención rápida en Irán iba a liberar a las mujeres de la tiranía islamista, que iba a devolver a la ciudadanía los derechos arrebatados por los ayatolás, que iba a garantizar la libertad al pueblo iraní. Pero el resultado a día de hoy son miles de muertos, millones de desplazados, inestabilidad en toda la zona, prácticamente todos los países de Oriente Medio en guerra y todo el planeta afectado económica y socialmente por los desvaríos de Netanyahu y la ambición petrolífera de Trump. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque una guerra civil que descontrole un arsenal militar de enorme magnitud, una crisis de refugiados a gran escala a las puertas de Europa, una espiral inflacionaria derivada del cierre de rutas estratégicas, todo esto ya no son escenarios alarmistas.
Son escenarios que o ya estamos viviendo o que están llamando a las puertas. Y ante ellos hay dos caminos: el cinismo o la responsabilidad. Y España ha elegido la responsabilidad. La posición de España ha sido coherente, porque no ha abandonado el derecho internacional cuando más fácil era hacerlo. Ha sido europea, porque ha entendido que solo desde la unidad europea se construye influencia. Y ha sido propia, porque ha tenido la autonomía política suficiente para no dejarse arrastrar por la lógica de la escalada. Y se ha hecho desde convicciones profundas. Así que, señorías de la derecha y de la ultraderecha, no defiendan lo indefendible, no engañen más, porque no vamos a tragar. Ya está bien, mire, no se liberan mujeres asesinando niñas. No se defienden derechos destruyendo las sociedades que tienen que ejercerlos. No se consigue la paz sembrando odio. No se construye nada que perdure sin los cimientos del derecho internacional. Y lo demás son cuentos. Cuentos, porque la historia nos demuestra que matar líderes, arrasar estructuras, desestabilizar países no genera democracia. Genera conflicto y más conflicto, nada más. Pero claro, lo preocupante es que algunos en esta Cámara son secuaces de esos ambiciosos con delirios de grandeza que nos han metido en esta guerra. Y la desgracia es que el Partido Popular ha decidido sustituir la política exterior por el seguidismo. Siempre hay que esperar a ver qué dicen otros para ponerse detrás. Siempre hay que ayudar al aliado poderoso, aunque lo que proponga sea un absoluto despropósito. Siempre sumisos, siempre callados. Ustedes han renunciado a que España ejerza su derecho a pensar y a decidir con autonomía. Ustedes creen que España no tiene que influir, solo alinearse y estar calladitos. Ustedes defienden que nuestro papel en el mundo es ejecutar lo que otros decidan. Y esto no es política, ni siquiera es una estrategia. Esto es renuncia. Fíjense, la única vez que ustedes creyeron que estaban liderando algo en Europa fue para llevarnos al rincón de la vergüenza de la guerra de Irak. Y ese fue el momento de mayor sumisión para nuestro país. Aquella decisión no solo nos alejó de Europa, nos alejó de nuestros propios valores. Y lo más preocupante es que no han aprendido aquella lección y hoy siguen planteando los mismos patrones en esta guerra de Irán, exactamente los mismos. La política exterior entendida como un reflejo automático de lo que mandan otros. Y esa falta de criterio y esa falta de claridad ha acabado por convertir al Partido Popular en un circo de tres pistas. A mí lo que ya me hace menos gracia es escucharle a ustedes, a usted y a su socia, dar lecciones de humanidad. ¿Usted que pacta con los que mataban a sus compañeros? ¿Usted que ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo escarcela? ¿Usted que saca ayer a la señora Amboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años por más de una decena de crímenes? Eso fue Amboto esta semana. Presidenta, bueno, ya vemos cómo el señor Feijóo se ha contagiado de las ganas de trabajar de Abascal y como el aldeano ha tirado la piedra y ha escondido la mano y se ha alargado. Bueno, algunos se lo contará. Pero miren, el señor Feijóo tendrá muchos títulos y será catedrático de todo para dar lecciones a todo el mundo. Pero cada vez que habla demuestra que no es más que un ignorante supino. Da igual que se hable de Orwell y 1984, de Amenábar o Almodóvar, de las cosas que propone que llevan años en marcha, pero es que hoy lo ha vuelto a demostrar. Cuando habla
de los grados penitenciarios. Los grados penitenciarios son ley y en última instancia los decide un juez que puede avalarlos o denegarlos, no de un gobierno. Y ya está bien. A ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA. Pero ¿podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas? ¡Ya vale! ¡Ya vale! De esa utilización de mierda. Esos son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia. Su ignorancia. Nada más. Ya, pero es que todo les vale. Todo les vale. Y ya vale, ¿eh? Ya vale. Sí, se mosquean. ¡Ay, la piel que fina tienen algunos! Pueden subir aquí y decir lo que les da la gana, pero no pueden aguantar ninguna verdad. Ninguna verdad. ¿Qué es lo que defendemos aquí? Y es que ninguna verdad. Sí, hombre, claro, si Vito Quiles es el que va a cerrar sus congresos y sus campañas electorales. Fíjense qué gran referencia. Un matón de barrio, un acosador de mujeres, uno que quiere interrumpir permanentemente la libertad en este congreso. Esa es su gran referencia. Nos vienen aquí a dar lecciones. Pero bueno, ¿para qué han quedado, señores del PP? ¿Para qué han quedado? Pero es que Silencio, señores. Seguro que se ha dado cuenta, señor presidente, pero ha pasado una cosa muy curiosa. Antes, cuando usted le estaba contestando a Vox y cantándole las verdades del barquero, quien se movía nervioso en el escaño y quien protestaba no era Vox, era la bancada del Partido Popular, porque hasta en esto se confunden ya. Vox es el PP y el PP ex Vox. Y no hay distinción posible, ya no engañan a nadie, a nadie. Y mire, les voy a comentar cuál ha sido la posición del Partido Popular en todo esto. Porque el señor Feijóo no ha dicho ni una palabra de política exterior otra vez, ni una palabra. Bueno, pues primero alimenta el fuego que prende Trump, invadiendo y con la guerra de Irán. Después, como el fuego crece, pide mangueras al gobierno, exige mangueras al gobierno para apagar el fuego que él alimenta. Y después, cuando el gobierno trae las mangueras en forma de decreto para que se vote mañana, les quiere cortar el agua. Quiere que no se vote mañana. Y entonces, ¿a esto cómo les llamaría el señor Feijóo? ¿El perro del hortelano? ¿El bombero pirómano o el bombero torero? Bueno, pues yo le llamaría desfachatez e indecencia. Desfachatez e indecencia. Porque claro, tanto exigir a los demás, a todos se nos ocurre una pregunta muy evidente. ¿Y dónde están las comunidades autónomas del Partido Popular? Todas estas de las que ustedes hacen gala para decir cuánto poder tienen. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? ¿También les han exigido medidas? Porque se llevan el 40% de los impuestos de los hidrocarburos. ¿Qué? ¿Ellos han hecho algún plan? No. Solo Asturias, Euskadi y Cataluña. El resto, nada. Las suyas, nada. Una vez más, exigir a los demás y hacer nada. Mucho discurso y poca política. Y acabo, porque no tengo más tiempo, pero miren, cuando uno acepta ser el caballo de Calígula esperando a que se le nombre cónsul, pues relinchará muy fuerte, pero piensa poco. Y España no está para eso, porque nuestro país no se defiende con aplausos al que todo lo puede, se defiende con principios, señoría, y los principios no se tuitean, los principios se sostienen contra viento y marea.